Bienvenidas a este nuevo estudio de diseño divino. Estamos en la semana 2, que es en la página 48. Vamos a empezar con este tema que se llama recortes y caracoles. El día de hoy vamos a hablar del varón. Vamos a estar viendo cómo Dios creó al varón y con qué propósito. Cualquier duda que tengan, pregunta, ahí me pueden alzar la manita y o al final igual también lo podemos ver, pero si hay alguna duda, no duden ahí en comentarme. Les recuerdo que nos pueden seguir en la página de Facebook y por YouTube. En YouTube van a quedar grabadas siempre todas las pláticas para cualquiera que no lo alcance a ver o lo puedan compartir con alguien más. Entonces vamos a empezar. Empieza la introducción de esta semana, de la semana 2, con una rima infantil que se llama Mamá Ganso. Dice que esta rima data del principio del siglo XIX y habla precisamente de la diferencia entre los niños y las niñas. En ese entonces, ¿verdad? Dice, ¿de qué están hechos los niños pequeños? De recortes y caracoles y rabos de cachorros. De eso están hechos los niños pequeños. Y luego dice, ¿de qué están hechas las niñas pequeñas? De azúcar, dice, de azúcar y flores y toda cosa tierna. De eso están hechas las niñas pequeñas. Entonces dice que este poema se escribió en una época cuando todavía se atribuían ciertas cualidades a los niños y a las niñas. A los niños un comportamiento rudo y a las niñas cualidades más delicadas. En esa época se tenían claras las diferentes fortalezas entre los roles y las responsabilidades de los varones y la mujer. Dice, pero insatisfecho con esta clase de estereotipos, el movimiento feminista buscó redefinir la feminidad y trabajó con miras a minimizar las distinciones y superar las diferencias de los roles entre ambos sexos. Entonces vemos cómo antes sí se definía bien clarito cómo eran los niños y cómo eran las niñas y se jugaban diferentes roles y pudieran recordar a lo mejor en sus familias que también hasta los juguetes que les regalaban a los niños y las niñas pues eran muy diferentes, hasta había padres que se llegaban a molestar cuando a los niños les estaban jugando con las cosas de las niñas o así, o los llegaban a regañar. Entonces, en ese tiempo sí era muy marcado, pero ahora con todo esto del movimiento feminista que vimos en la semana 1, nos hemos dado cuenta cómo ellas han luchado por pedir una igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, ellas, dice aquí, han trabajado con miras a minimizar esas distinciones. Promueven la idea de que las mujeres son fuertes, pujantes e invencibles y que las mujeres no necesitan a los hombres. Ellas dicen que lo que hace el hombre, la mujer lo puede hacer y todavía mucho mejor, ¿verdad? Em, Dice, si los roles de los hombres y las mujeres son diferentes, en realidad no son iguales, es lo que ellas decían. O sea que para ellas no era una igualdad de género mientras los roles siguieran siendo diferentes. En realidad dice que no son iguales. Ellas estaban pidiendo que esos roles pudieran ser intercambiables. La cultura moderna ahora ha aceptado esa idea de las diferencias, que dice que las diferencias entre el hombre y la mujer son irrelevantes. A diferencia de esta época donde leemos este poema, ahora consideramos que esos roles son intercambiables y que no importa, dice aquí, quién lleva los pantalones, ¿verdad? Una mamá puede ser tan buen papá, así como un padre puede hacer lo mismo que la mamá y puede ser igual de bueno. Ahora también consideramos que esos roles son maleables, dice aquí, y yo investigaba la palabra maleable y maleable significa que es un material que se puede deformar sin romperse, ¿verdad? Y en eso me quedaba meditando, cómo dice aquí que los roles del varón y la mujer se consideran maleables, que tratamos de darle forma y definir esos roles, pero hemos visto que en realidad no son tan maleables como dice aquí, porque cuando empezamos a quererle dar forma a nuestro gusto a los roles de género, eh,
En realidad, dice que un material que es maleable le puedes dar la forma sin que se rompa, pero nosotros vemos cómo estamos tan rotos y tan quebrados por ese deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera. Es lo que nos ha traído esa insatisfacción y a la vez a la mujer tanto dolor, porque ahora tiene que hacer el trabajo a veces del hombre y de la mujer, porque quiere asumir los dos roles, pero llega un momento en el que es tanto el trabajo con lo que tenemos en casa, más el trabajo que salimos a hacer, que estamos, no nos alcanza el tiempo y empiezan las ansiedades, las preocupaciones y todo, pero porque estamos queriendo asumir también el rol del varón. Entonces vemos que en realidad no es tan maleable como en la cultura actual nos dice. La cultura quiere hacernos creer que todas las definiciones de género, relaciones sexuales, matrimonio, maternidad, paternidad y familia son igualmente válidas. O sea, quieren hacernos creer que como se defina, como cada persona lo defina, está bien, que es válido. Eso es lo que ellos proponen. Pero imagínate, si cada persona tenemos una definición diferente, ¿cuántos roles diferentes no vamos a sacar, verdad? Y eso es que ya hay una lista de que ya definen ahí varios tipos de familia, varios tipos de matrimonio, pero eso no es lo que Dios diseñó. Y vamos a ver cómo eso ha traído problemas. Hoy en día muchas personas consideran irrelevantes y descartables las diferencias entre el hombre y la mujer. Y aquí habla de una actriz, de una estrella de televisión, dice, que en una entrevista dijo que en su familia pues no había esas diferencias, ¿no? Dice, aunque él es un padre increíble, está criando a nuestro bebé y le cambia los pañales el 95% de las veces. Dice que en su relación no hay mujer y no hay hombre. O sea que los dos hacen las dos cosas y que el papá es el que lo cambiaba los pañales la mayor parte del tiempo. Dice, excepto por el hecho de que yo tengo senos y el bebé salió de mí. Esa es la única diferencia que ella ve entre ellos. O sea, los dos pueden hacer las dos cosas, ¿verdad? Dice, se nos permite decir de qué están hechas las niñas. Podemos decidir por nosotras mismas qué significa la feminidad y qué rol queremos asumir. Ahorita en esta época ya se nos permite, ¿no? Eso es lo que querían las feministas y han llegado a un punto en que lo están logrando. Basta de mamá ganso, dice. Si lo deseamos, podemos tirar el azúcar y añadir algunos recortes y caracoles a nuestras flores. O sea que podemos mezclar toda esa mezcla de la rima, ¿no? Dice, aunque la fórmula de recortes y caracoles y rabos para los niños y azúcar y flores para las niñas puede tildarse de infantil, las preguntas planteadas por esta rima para niños son válidas. O sea, esas preguntas son válidas. Dice, ¿de qué están hechos los niños pequeños? ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? ¿Hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Dice aquí. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a ver de qué Dios hizo a los niños, de qué Dios hizo a las niñas y si hay alguna diferencia y qué implica eso para nuestra vida. Entonces vamos a pasar al día 1. Dice, los niños serán niños. Y aquí empieza a hablar cuando en los juegos de deportes hacen una repetición instantánea. Cuando hay un momento importante o que meten un gol o una jugada que estuvo muy buena, vuelven a poner esa repetición, esa parte, ¿no? En cámara lenta, a veces lo ponen. Entonces, dice Mary, una de las autoras, que ella ha aprendido a apreciar y a esperar esa repetición porque su hijo juega, ¿no? Entonces, cuando hacen cierta jugada, ella quiere ver si su hijo participó ahí, si hizo algún pase para que se pudiera dar esa jugada. Entonces, dice que este tipo de acercamientos, pues es cuando es algo importante, ¿no? Volver a ver la jugada de cerca, dice, y quizás desde diferente ángulo me da una visión más clara de lo que realmente sucedió. Me doy cuenta de cosas que no había visto la primera vez. La repetición me permite analizar todos los detalles, me permite ver
cómo se desarrolló el juego, cómo colaboró su hijo Matt a esta jugada y quizá también hace hasta la expresión de su cara. O sea, cuando ya le ponen la cámara de cerca y desde otro ángulo, a veces hasta alcanza a ver los gestos que hizo él, ¿no? Entonces nos muestra aquí eh, la primera repetición instantánea, dice que muestra la Biblia en Génesis. Y esto viene, dice, mucho tiempo antes de la época de la televisión. Génesis 1 nos da una visión general de lo que tuvo lugar durante los 7 días de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, primero vienen explicados los 7 días de la creación, ¿verdad? Y vemos que en el sexto día Dios hizo al hombre y a la mujer. Y luego dice en el séptimo día descansó. Pero luego, si lees Génesis 2 vuelve a repetir esa parte donde creó al hombre y la mujer, pero a más detalle, ¿verdad? Es como esta repetición instantánea que dice ella. Dice en el capítulo 2 es como si el productor rebobinara la cinta, acercara la imagen y repitiera la mejor jugada del partido de la creación, pero en un ángulo diferente y en cámara lenta, para que los televidentes puedan ver cada detalle, ¿verdad? Entonces, ya en Génesis 2 dice cómo creó al hombre y a la mujer, pero ya lo dice detalladamente. En Génesis 1 solamente dice que creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Es más, dice a los seres humanos. Creó a los seres humanos a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, ahí dice que nos creó hombre y mujer, ahí ya está dando una diferencia. Pero si nos vamos a Génesis 2 ahí ya vienen todos los detalles. Y aquí dice una de las preguntas, ¿por qué crees que las escrituras rebobinan la cinta y acercan la imagen? ¿Por qué el Señor quisiera que nosotros viéramos a más detalles aparte? Yo pienso que es porque es algo importante, ¿verdad? Como vimos aquí en los partidos, no van a repetir todo el partido, sino que la parte importante. Entonces también el Señor nos repite esa parte que Él quiere que nos quede como más clara. Vamos a leer allá al costado, Génesis 2 del 7 al 8. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, perdón, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Verdad? Vemos que Dios plantó el huerto y después puso al hombre. Dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dice en Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso lo dice en Isaías 64:8. Y se los leo por lo que viene aquí a continuación. Em, Dice que en la primera semana ya habíamos visto que la creación de cada género, ya habíamos visto ese propósito. Si se recuerdan de la semana pasada, vimos que era para manifestar la gloria de Dios y que era un ejemplo perfecto de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Así como Cristo ama a la novia, igual así el hombre y la mujer representan eh, esto, ¿verdad? Entonces dice, la realidad de que Dios quería manifestar su gloria a través del varón y la mujer era de suprema importancia, por lo tanto es lógico que Él haya sido tan premeditado cuando los creó. Cada detalle era importante. Por eso en Génesis 2 nos acerca la imagen y nos brinda una repetición en cámara lenta. Entonces dice, ya leímos esos versículos, en la parte de abajo vienen unos incisos donde vamos a poner si es falso o verdadero. Con respecto a estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, Dios fue premeditado en la manera de crear al hombre. Sí, Dios moldeó al hombre como un alfarero moldea una pieza de barro. Sí, porque aquí dice que somos obra de sus manos, ¿verdad? Y ya, primero en Génesis 1 dice que cuando Dios hizo al hombre y la mujer, dice que él con la palabra fueron hechos, ¿verdad? En Génesis 1 todo dice que Dios dijo que se hiciera y fue hecho con su palabra. Pero ya cuando vemos en Génesis 2 los detalles, ahí dice diferente. Dice que Dios
que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces dice acá, ¿qué imagen viene a nuestra mente cuando leemos eso? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, muchas veces, o por lo menos yo me imagino que Él tomó de la tierra y como alfarero lo formó, porque así dice que lo formó. Cada quien lo puede imaginar diferente, ¿verdad? Pero ahí implica como que Él con sus manos lo formó. Entonces, aquí pregunta, dice, ¿Dios moldeó al hombre como un alfarero moldea una pieza de barro? Ya ustedes le van a poner ahí si consideran que es falso o verdadero. ¿Dios permite que el hombre determine su propio diseño y propósito? ¿Falso o verdadero? ¿Dios creó al hombre con un vínculo singular con la tierra? Sí, ¿verdad? Porque fue formado de la tierra. ¿El espíritu del hombre proviene directamente del aliento de Dios? También, ¿verdad? Dice aquí que Dios sopló, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces viene directamente del soplo de Dios. La palabra hebrea formó, dice aquí, es la misma que se usa para referirse a un alfarero que está moldeando la arcilla. Sugiere una actividad artística y de inventiva que requiere habilidad y planificación, un trabajo hecho con sumo cuidado y precisión. Dice, ¿alguna vez has visto un alfarero? No sé si a alguien ya les haya tocado moldear algo con sus manos. Es difícil, ¿verdad? No es tan fácil. Es fascinante ver el proceso, dice, mediante el cual un pedazo de arcilla sin atractivo gira mientras con mucho cuidado es moldeado por las manos del alfarero hasta que forma la obra de arte que originalmente había previsto y diseñado. Entonces, ¿podemos imaginarnos cómo Dios creó al hombre de la tierra si fue con sus propias manos? Dice, cuidando todos los detalles, cuidado lo que transformaría, ay, perdón, ¿cómo dice? Y que con destreza y cuidado lo transformará en un hombre con infinidad de átomos, células, órganos y sistemas intricados y complejos. O sea, todo, cada detalle que tenemos, Dios lo formó. Ya la acepté, Juanita. Ya está, ya estás aquí, ¿verdad, Juanita? Sí, ya, creo que ya. Sí, ya, Entonces, gracias, bienvenida, me da gusto gracias. saludarla. Este, ok, entonces vemos, dice, todos estos órganos, todas estas células, átomos, todo el detalle que Dios puso en el hombre, en el ser humano, pero aquí específicamente pues estamos hablando del hombre, de cuando formó al hombre. Dice, todos estos detalles que aún dejan perplejos a brillantes científicos. Hemos oído de diferentes científicos o en libros que escribe gente que ha leído y que ha estudiado todo eso, cómo se maravillan pues de cómo estamos hechos. Qué maravilla que Dios soplara su propio aliento en aquella forma para que el hombre se convirtiera en un ser vivo, un reflejo de su propia imagen. Y más asombroso aún es que Dios no solo se interesó personalmente en la creación de Adán, sino que supervisa la creación de cada ser humano, cada uno con su propia apariencia distintiva, ADN, personalidad, habilidades y habilidades naturales, ¿verdad? Dios no solo puso detalles en Adán, ni se preocupó por cada detalle, sino que por cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes, no hay uno igual. Entonces vamos a leer el Salmo 139, 14 y 16, que viene ahí al costado. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces dice aquí cómo Dios ya tenía premeditado todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Y cómo nos vio desde ese embrión, dice, desde que nos entretejió, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre. Dice, Dios no creó los sexos al azar. Cuando Él creó al varón, lo entretejió conforme al diseño que ya tenía en mente. Antes de la creación del mundo, Él vio la sustancia sin forma del hombre
Antes de crear las estrellas, los árboles y los peces, la existencia del hombre estaba escrita en el libro de Dios, como dice aquí en este versículo, ¿verdad? Ya estaba escrito en el libro. Cuando todavía no existía el varón ni la mujer, Dios ya tenía un plan. Él escribió la historia y conocía el final, y cuidadosamente formó al varón y a la mujer para manifestar la gloria de esa historia. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios cuida cada detalle. Cuidó cada detalle cuando formó al hombre y lo sigue cuidando cuando nos forma cada uno. Dios creó al hombre, dice, del polvo de la tierra y lo colocó en un huerto. La palabra hebrea para huerto indica un cercamiento, perdón. Es algo que estaba delimitado. Dice que primero creó al hombre fuera del huerto y después lo colocó en el huerto. Es un área con límites específicos, un lugar protegido del peligro. La parcela estaba en la tierra de Edén, una palabra que muchos eruditos creen que significa deleite. Este espacio designado sería el nuevo hogar del hombre, donde se uniría a su mujer y comenzaría su familia. Todos estos detalles son importantes. Más adelante en Génesis 2 vemos que cuando el hombre se casa, deja a su familia de origen, dice, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Dice, con el propósito de iniciar otra familia. Por lo tanto, cuando Dios puso al primer varón en el huerto, parece que ya tenía en mente ese patrón. Dios estableció al varón en su propio lugar para ser cabeza de ese hogar. Si vemos cómo Dios le dio ese lugar al hombre de ser la cabeza. La responsabilidad de dejar a su familia y unirse, dice, de dejar y unirse y formar un nuevo grupo familiar, indica, y aquí les voy a pedir si tienen ahí sus apuntes o si lo quieren apuntar, esto es importante. Dice, la responsabilidad del hombre de dejar y unirse y formar un nuevo grupo familiar indica que tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Y aquí vamos a ver cuatro o cinco características del hombre. Esa es la primera. Dios no quiere que los niños sigan siendo niños. Él quiere que se conviertan en hombres, dice aquí. Quiere que crezcan, quiere que dejen a su madre y a su padre y que se abran camino. Formen un nuevo hogar y se conviertan en los hombres que Dios creó. ¿Sí? ¿Cuántas no hemos visto hombres que siguen pareciendo niños, verdad? O que siguen ahí con su mamá y que su mamá les sigue pagando todo y no se animan a hacer algo diferente, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios no quiere eso. Dios quiere que los niños crezcan, que se hagan hombres. Ahí vienen otras preguntitas, nos vamos a pasar al día 2, pero ustedes las contestan para que repasen, ¿sí? Para que repasen el tema. Día 2, hombres trabajando. Y aquí vemos otra personita, otra mujer de este grupo de feministas de las que iniciaron que dice, Santiago pasaba junto a un letrero que decía hombres trabajando. Cuando pasaba ahí por la ciudad, decía hombres trabajando y le molestaba tanto que dijera así, porque decía que no eran solamente los hombres los que trabajaban. Entonces ella se molestaba de que dijera hombres trabajando. Tanto le molestaba que empezó a pintar todos esos letreros. Dice, un día la policía se presentó a la puerta de la señora Good para investigar acerca de una denuncia en su contra por haber estropeado uno de los letreros con pintura en spray y haber escrito en letra grande y llamativa ¿y qué? Sobre las palabras hombres trabajando, como diciendo hombres trabajando ¿y qué? ¿Qué me quieres decir con eso, verdad? Dice, aunque no admitió haber pintado el grafiti, procedió a presentar quejas sobre los letreros sexistas al comisionado de las obras públicas, al alcalde de Atlanta y al gobernador de Georgia. En respuesta a sus quejas y a pesar del costo, Atlanta pintó por toda la ciudad letreros que decían trabajadores o trabajadores adelante. Lo que es más, posteriormente los funcionarios del Estado exigieron a los contratistas privados que quitaran todos los letreros que dieran a entender que el trabajo solo lo realizaban los hombres. O sea, esta mujer logró que quitaran esos letreros y que pusieran
pues que dijeran trabajadores o otra cosa diferente que no diera a entender que solamente los hombres, ¿verdad? No contenta con haber iniciado una campaña por la neutralidad de género en Atlanta, la editora y precursora de esta campaña llevó la causa a toda la nación. Debido a esta acción, los letreros de hombre trabajando ya son cosas del pasado. Hoy en día muchos podrían considerar ofensivos los letreros de hombres trabajando, y muchos podrían también considerar ofensiva la Biblia, porque desde el principio la Biblia ha puesto todo tipo de letreros de hombres trabajando. Dios les dio a los hombres una responsabilidad de trabajar, que es exclusiva de lo que significa ser hombre. El trabajo es un aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad. Y luego dice aquí, y para que también no me malinterpreten, dice, no me malinterpretes. No quiero decir que las mujeres no trabajan o que no pueden trabajar o que no quieren trabajar o que nunca deberían trabajar fuera de casa. Eso sería absurdo y no es lo que la Biblia enseña. Voy a ser clara y directa al respecto. Lo que sí significa es que el hombre y la mujer son diferentes. Como parte del diseño de Dios, los varones están vinculados al trabajo, mientras que las mujeres están vinculadas al hogar y a las relaciones. Lo vamos a ver en la semana siguiente, cómo nosotras estamos hechas de tal manera que estamos más vinculadas al hogar y somos muy relacionales, ¿sí? Obviamente eso no significa que la mujer sea incapaz de trabajar o que el hombre sea incapaz de llevar adelante un hogar o de relacionarse o que nunca hacen estas cosas. Solo significa que Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes inclinaciones naturales y ámbitos de responsabilidad, ¿sí? Entonces, no quiere decir que nunca lo hagamos o que no lo podamos hacer, porque obviamente nos podemos ayudar entre la pareja, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, pero tenemos inclinaciones diferentes y por eso también hacemos mejor ciertas cosas, porque nos vamos a dar cuenta que hasta físicamente somos diferentes. Entonces, por eso tenemos inclinaciones, dice, naturales y ámbitos de responsabilidad que Dios puso en cada uno. El hombre fue creado con una responsabilidad única de trabajar para suplir las necesidades de su familia y la mujer fue creada con una responsabilidad única de abrigar y cultivar las relaciones familiares. Seguiremos hablando del rol de la mujer, dice más adelante, que eso es en la siguiente semana. Y ahí vienen unos versículos que ustedes los van a buscar en la Biblia y vamos a unir, ¿no? De lado a lado. Dice, el pecado hizo que el trabajo del varón fuera mucho más pesado. Vamos a ver en cuál de esos versículos lo dice. Dios expulsó al varón del huerto para que trabajara la tierra. Dios creó al varón del polvo de la tierra que un día iba a trabajar. Dios le asignó al varón trabajar en el huerto. ¿Sí? Entonces vamos, esos los van a buscar y contestar las preguntitas que vienen aquí, que dice, ¿por qué crees que Dios asoció específicamente al varón y no a la mujer con el trabajo? ¿Cómo te sientes con el hecho de que la Biblia haga esta asociación específica a cada sexo? Al principio a veces no lo entendemos, pero conforme vamos estudiando nos vamos a dar cuenta que empezamos a decir, oh, es cierto, por eso soy así, o por eso me siento de cierta manera con algunas cosas. Entonces vamos a seguir leyendo para que nos quede más claro. Dice la palabra bíblica traducida como trabajar del hebreo abad. Es la palabra que comúnmente se usa para labrar la tierra o para otra labor. Implica servir a otro más que a uno mismo. Fíjense cómo dice aquí, implica servir a otro más que a uno mismo. También describe a menudo el servicio de los sacerdotes en la adoración. El trabajo que Dios le asignó al hombre no era para que el varón ganara dinero y lo gastara egoístamente en el último aparato dispositivo. Dice que no era para que el hombre vaya y trabaje y gaste su dinero egoístamente en las cosas que a él le gustan. Tampoco era para que el varón adquiriera poder. Tampoco es para que el hombre salga y busque éxito y poder y se gaste su dinero en lo que quiera. Dice, no, no era para que obtuviera prestigio, ni para su desarrollo personal, fíjense.
No, Dios quería que el varón trabajara abnegadamente a favor de su familia. Dios encargó al varón que usara su fuerza para suplir las necesidades de su familia, un rol que las escrituras afirman en pasajes como Primera de Timoteo 5:8, ser el proveedor físicamente, espiritualmente y de otras maneras, es un aspecto esencial del varón. Trabajar para suplir las necesidades de otros, especialmente las de su familia, es parte integral de lo que significa ser hombre. Ese es el segundo. Trabajar para suplir las necesidades de otros, que puede ser su familia, en especial su familia, ¿no? Pero trabajar para suplir las necesidades de otros es parte integral de lo que significa ser hombre. Esa es la segunda característica de las que les dije si querían ir anotando. Dice, ¿te hace eco la última frase? ¿Has notado por lo general los hombres tienen mayor inclinación natural a ser los proveedores? Y ahí vamos a contestar. ¿De qué manera la responsabilidad del hombre de suplir abnegadamente la necesidad de otros refleja lo que Jesús hizo por la iglesia? ¿Verdad? Dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. ¿Verdad? Dice, ¿cómo el hombre debería de abnegadamente suplir las necesidades de otros y de su familia? Jesús vino a eso, a la tierra. Vino a hacer un sacrificio, abnegadamente hacer un sacrificio para suplir nuestras necesidades. Y esas necesidades abarcan todo tipo, ¿verdad? Nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades del perdón de pecados, de nuestra salvación. Entonces, eso es lo que el hombre debería hacer en lo que Cristo hizo, que refleja una de las responsabilidades que tiene el hombre, abnegadamente suplir las necesidades de otros, en especial la de su familia. Los investigadores reportan que los hombres sufren mayores niveles de depresión y estrés que las mujeres durante los periodos de desempleo. Fíjense cómo los hombres, aquí pues son investigaciones, ¿no? Que se han hecho, que los hombres cuando no están trabajando, si tienen una temporada de desempleo, se deprimen y tienen más estrés que las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos en su interior traen eso, que tienen que trabajar, que tienen que suplir, y si no lo están haciendo, algo les falta. Algunos argumentan que solo es cuestión de superarlo, que se dejen de aferrar a los roles tradicionales y que aprendan a estar contentos en la casa cuidando a los niños. Pero Génesis dice que no es tan simple. Los roles de género no son arbitrarios, sino el eje central de cómo Dios nos creó, conforme a su diseño. El concepto de hombres trabajando es correcto y positivo, ¿verdad? Dice, lee Génesis 2:15 en la página 58 y completa la siguiente oración con dos verbos que indiquen qué esperaba Dios que el varón hiciera por su nuevo hogar. Dice ese versículo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces ahí la respuesta dice, Dios mandó al hombre a que labrara el huerto y lo guardase. Fíjense esas dos palabras, que lo labrara y lo guardase. Dice, además de trabajar, Dios quería que guardara el huerto. Guardar deriva de una palabra hebrea que significa estar a cargo. Sí, significa mantener, proteger y cuidar. Implica atender y proteger a las personas y a la propiedad bajo el cuidado de alguien. Guardar va más allá de una protección física, incluye una protección espiritual. Dios creó al varón para ser protector, le dio la capacidad y la tendencia de defender. El varón es quien peleará con el enemigo, mostrará estoicismo y protegerá a los que estén bajo su cuidado. Es su responsabilidad procurar el bienestar de la familia y mantenerla a salvo. Y aquí viene la tercera característica que Dios le dio al hombre. Ser protector es parte integral de lo que significa ser hombre. ¿Y cuántas de nosotras no queremos un hombre que sea protector, verdad? Sentirnos protegidas. Yo creo que es una de las cosas que más buscamos las mujeres. Y eso es porque Dios se lo dio al hombre para que nos supliera y nos protegiera. Vamos a pasar al día 3. Dice, el que lleva los pantalones.
Antes de que Dios creara una mujer para Adán, parece que el Señor quería enseñarle algunas cosas de las responsabilidades que implica ser varón. Entonces, antes de crear a Eva, antes de que la Biblia diga que tomó de la costilla del varón y creó a la mujer, vamos a leer que Dios puso a trabajar al hombre primero. Dice, em, vimos que Dios creó al varón fuera de Edén y después le dio un hogar, que fue el huerto, después lo puso ahí, le dio la responsabilidad de cuidarlo y de suplir las necesidades de ese lugar. También dijimos que es un reflejo de lo que Cristo hace por su esposa. De acuerdo con Efesios 5, que viene aquí a un ladito, el Señor quiere que los hombres sustenten y cuiden a su esposa, así como Cristo hace con la iglesia. Sustentar es alimentar. Que otro crezca significa suplir lo que la otra persona necesita para florecer y para prosperar. Es darle a esa persona todo lo que necesita, pero no solamente físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Sustentar indica que la provisión del varón va más allá de lo físico, dice, no solo traer el pan a la casa. También debe sostener, apoyar y suplir las necesidades espirituales de quienes están bajo su cuidado. Cuidar es mantener o proteger atentamente, valorar, tratar con delicadeza y cuidado. Cuidar a alguien implica tener interés personal por esa persona y preocuparse por su protección. La palabra griega significa literalmente abrigar, ¿sí? Dios creó al varón para proteger y abrigar a la mujer, mantenerla a salvo del mal, tanto física como espiritualmente. La instrucción del Nuevo Testamento para el varón, perdón, de sustentar y cuidar a su esposa guarda una estrecha relación con la responsabilidad original que Dios le dio al varón en el huerto. Sustentar se refiere a la responsabilidad de suplir las necesidades de su familia, mientras que cuidar se refiere a su responsabilidad de protegerla. Suplir y proteger, ¿verdad? Ahí vienen otras dos preguntitas. Dice, el varón es responsable ante Dios de sustentar. Fíjense, él tiene la responsabilidad ante Dios. A él es al que se le van a pedir las cuentas, no a nosotras. Dice, y cuidar a aquellos que están bajo su responsabilidad. Su primera responsabilidad es hacia su esposa, pero este cargo también se extiende de manera general a la actitud que los hombres deben tener hacia todas las mujeres. Es un aspecto importante del diseño distintivo de Dios para ellos. Ser protector y proveedor es parte integral de lo que significa ser hombre. Vamos en el 4, ¿verdad? Es esa parte. Ser protector y proveedor es parte integral de lo que significa ser hombre. Protector y proveedor. Y fíjense, dice que principalmente con su esposa, pero los hombres deberían tener esa actitud de proteger y cuidar a todas las mujeres a su alrededor, no solamente a su esposa, ¿verdad? Pero principalmente. Como una mujer soltera, Nancy, la autora del libro, estoy especialmente agradecida con los hombres que son caballeros, por los hombres que me han ayudado amablemente a colocar mi maleta en el compartimento superior de un avión, por el hombre que revisó que las cerraduras de mi puerta estuvieran bien cerradas cuando se quedó con su esposa en mi casa una noche, por el asesor financiero que ha pedido que que ha pedido de su esposa, me ofreció ayuda en algunas cuestiones financieras. Por los hombres que junto a su esposa toman tiempo para orar por mí o darme algún consejo o alguna ayuda práctica. Tristemente, muchos hombres no son tan considerados y desinteresados como es cierto también de muchas mujeres. Esto es motivo de desaliento y dolor para algunas mujeres, pero no debería sorprendernos. Génesis presenta el diseño original de Dios antes de que el pecado entrara al mundo y echara todo a perder. El ideal de Dios para los hombres y las mujeres nunca se logrará perfectamente en un mundo caído. Sin embargo, a través de la obra de Cristo en la cruz, tanto hombres como mujeres pueden ser redimidos y encontrar gracia para vivir conforme al diseño divino. Fíjense, no sé si ustedes
pero yo ahorita que estoy leyendo todo esto de los hombres y viendo cada punto, digo, qué padre que el hombre fuera así, ¿verdad? O sea, está perfecto, diríamos, este hombre es perfecto, pero es perfecto porque Dios así lo diseñó para que fuera eso. ¿A cuántas no les gustaría que su esposo o sus hijos fueran así? Entonces, ¿por qué? Porque fue el diseño perfecto de Dios, pero cuando entró el pecado fue cuando esto se distorsionó y pues ahora que no queremos obedecer lo que nos toca, pues todavía lo seguimos distorsionando, ¿verdad? Entonces, pero dice, hay esperanza porque si tanto hombre como mujer somos redimidos, para eso vino Cristo. Para eso vino el Cristo y hizo esa obra en la cruz, para redimirnos y para que pudiéramos vivir ese diseño que Dios creó para nosotros. Entonces, qué bueno sería que empezáramos a vivirlo, ¿verdad? Aunque este es un mundo caído en el que dice nunca vamos a llegar a la perfección hasta que estemos, hasta que estemos con el Señor, ¿verdad? Pero podemos empezar a hacer algo diferente, a hacer ese cambio en nuestras casas. Vamos a seguir leyendo, dice. Génesis nos muestra que hay una responsabilidad espiritual exclusiva y también un elemento de autoridad asociado con lo que significa ser hombre. Hay una responsabilidad exclusiva. A ver, déjame leer aquí porque... Sí, sí, el hombre debería estar tomando esta clase, dice Leti, sí, claro. Deberíamos de hacer un estudio para hombres ahora, porque pues se los vamos a pasar, les vamos a pasar esta semana para que sepan lo que les toca. Bueno, vamos a continuar. Les decía que ellos tienen la responsabilidad, el hombre tiene una responsabilidad espiritual exclusiva, es al que se le van a pedir cuentas. Dios sabía que más adelante crearía a la mujer como una perfecta contraparte del varón. Fíjense bien, nos iban a crear perfectas, como esa perfecta contraparte del varón. Pero antes de crearla, se tomó el tiempo para enseñar al varón y darle una instrucción espiritual personal. Dios le comunicó su instrucción directamente al varón y al parecer le correspondía al varón transmitir esa instrucción a su esposa. Eso no sugiere que ella no tuviera su propia relación personal con Dios, pero sí indica, como líder de su hogar, el varón tenía la responsabilidad exclusiva de aprender y entender los caminos del Señor. Eso era para que pudiera cumplir su propósito de velar espiritualmente por su mujer y protegerla. Aquí viene el punto número 5. La supervisión espiritual es parte integral de lo que significa ser hombre. Fíjense, el hombre tiene la responsabilidad de supervisarnos, cómo estamos espiritualmente. Decía anteriormente, y ayudarnos, ¿verdad? También ver qué nos falta, qué necesitamos para que estemos bien. Pero aquí dice que él tiene la responsabilidad de la supervisión espiritual. Dice, por favor, no me malinterpretes. El hecho de que el hombre tenga una responsabilidad espiritual exclusiva no exime a la mujer de su propia responsabilidad espiritual. Cuando Satanás tentó a Eva, ella era responsable ante Dios de conocer y obedecer sus instrucciones. Pero Dios espera que los hombres carguen con la responsabilidad espiritual de su familia. De otra manera, de otra manera, no como la responsabilidad que deben asumir las mujeres. Entonces, Dios le dio una instrucción al hombre, él la tenía que transmitir a la mujer, pero el que el hombre tenga la responsabilidad no quiere decir que la mujer ya también, ya le habían dado instrucción, ya también tenía que obedecer. Dios sabía que iba a crear a la mujer. Nuestro creador no estaba buscando desesperadamente la pareja adecuada para el varón entre los animales, ni estaba preocupado por si no encontraba la indicada entre ellos. No. Las mujeres también formaban parte de su plan antes de la fundación del mundo. Dios sabía que crearía a la mujer de una costilla que extraería del costado del varón. Así que, ¿por qué razón haría Dios participar al hombre en ese exhaustivo ejercicio de poner nombre a los animales? Eso fue lo que hizo antes de crear a la mujer. Dios le dijo al hombre que le pusiera nombre a todos los animales. Dice aquí, ¿por qué creen que lo haría? ¿Qué propósito tenía en la mente de Dios?
ese ejercicio antes de conocer a la mujer. Dice, la tarea de poner nombre a cada animal parece haber sido una especie de entrenamiento. Ponerle nombre ponerle nombre a algo es ejercer autoridad sobre ello. El Señor quería que el hombre aprendiera a ejercer autoridad de una manera piadosa. Quería que el hombre aprendiera a ocuparse de otros, no solo de sí mismo. Que aprendiera a servir y ejercer autoridad con delicadeza, amabilidad, sabiduría y mucho cuidado. El punto número 6 dice, ejercer un liderazgo piadoso es parte integral de lo que significa ser hombre, ¿sí? Esa es otra parte integral de lo que es ser hombre, ejercer un liderazgo piadoso. Eso no quiere decir que la mujer no tenga autoridad o responsabilidad de liderazgo. Génesis 1 indica que Dios les dio dominio sobre la tierra a los hombres y a las mujeres, cuando les dice que van a sojuzgar la tierra. Pero el hecho de que Dios le diera específicamente al varón la responsabilidad de poner el nombre a los animales indica que le dio al varón una autoridad única y distinta, que no es intercambiable con la autoridad que tenemos las mujeres. Día 4. Este largo proceso de poner el nombre a los animales seguramente hizo que Adán tomara conciencia del profundo anhelo de su corazón de ver que le faltaba esa ayuda que venimos a hacer nosotras, la ayuda idónea. Quizá Dios quería que el varón vislumbrara la gran importancia de su última y tan magnífica obra antes de tomar a la mujer del costado de Adán. Quizás él quería que Adán sintiera un fuerte anhelo de amar y desear un alma gemela, con la misma pasión que Cristo siente por su futura esposa, la iglesia, ¿verdad? Y vamos a leer aquí una cita que viene de Agustín. Dice, Cristo cumplió lo que se había manifestado en Adán, porque cuando Adán estaba dormido, Dios le extrajo una costilla y creó a Eva. Del mismo modo, mientras el Señor estaba en la cruz, traspasaron su costado con una espada, de donde nació la iglesia. Pues la iglesia, la esposa de Cristo, fue creada de su costado, como Eva fue creada del costado de Adán. Wow, ¿verdad? Esa parte se la sabían, que tenía una concordancia. Yo no lo había visto, pero fíjense cómo veíamos en la semana 1 que Cristo y su novia, la iglesia, y cómo Adán y Eva representaban lo mismo, ¿no? El novio y la novia, el matrimonio. Pero ahora vemos cómo también aquí, este, Dios tomó de la costilla de Adán para crear a Eva, de ahí nació la mujer, su novia, su esposa, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo está en la cruz, dice aquí, traspasaron su costado con una espada. Y de ahí, después de eso, pues nació la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Denme un segundito, voy a ver aquí un comentario. Ajá, es eso, Sandra, es eso. Y yo tampoco no lo había visto de esa manera. No lo había visto que tenía eh, esa manera hasta que dice aquí, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, es una cita de Agustín, dice pero no es parte de la Biblia, pero es como lo han interpretado, ¿verdad? Vamos a leer, dice, lee Génesis 2 del 20 al 22 en el margen y la cita anterior. ¿Qué simbolismo vio Agustín en la creación de la mujer y del costado del varón? Génesis, vamos a leerlo, dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dice en Primera de Corintios 11 del 8 al 10, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿verdad? Nuestra autoridad es el varón. Saber que Dios creó al hombre y a la mujer para manifestar la historia de amor entre Cristo y la iglesia nos ayuda a entender nuestro diseño divino.
Como señalamos anteriormente, lo que somos como varón y mujer tiene poco que ver con nosotros y mucho que ver con Dios. La razón por la que existen roles de géneros es para dar a conocer mejor a Dios. La unión de pacto entre el hombre y su esposa es una ilustración tangible de cómo es la relación personal con Dios. Dios pudo haber creado al varón y a la mujer exactamente al mismo tiempo y de la misma manera. Pudo habernos dado roles idénticos, pero no lo hizo. Primero creó al varón y le encargó la tarea exclusiva de proteger, sustentar y guiar. Podrías pensar que el hecho de que Dios creara primero al varón es insignificante e intrascendente, pero la Escritura señala lo contrario. Como la mayor de ciertos hermanos, dice Nancy, tengo un especial sentido de responsabilidad de dar un buen ejemplo y ejercer una sabia influencia en la familia. En la escritura, la posición del primer hijo tiene aún más importancia. El primogénito tenía un rol singular. Particularmente en las familias judías, era el mayor de la jerarquía después del padre y cargaba con un peso de autoridad del padre. Era el responsable de la supervisión y bienestar de la familia. En la Biblia se ve constantemente, ¿verdad? Si nos vamos al libro de Génesis, siempre el primogénito era el que le daban la bendición, era el que tenía toda la responsabilidad familiar. Dice, por su responsabilidad adicional del liderazgo, recibía una parte adicional de la herencia del padre. Le daban la bendición y la herencia y todo se llevaba el primogénito. Era el representante de la descendencia de la familia. Israel recibió el nombre figurativo de primogénito de Dios. Israel, el pueblo de Israel. Cuando Faraón obstinadamente no dejó ir a Israel de Egipto, el Señor mató a los primogénitos de Egipto, excepto aquellos que habían sido redimidos por la sangre del cordero. No sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando les dice que pongan la sangre en sus puertas para que la muerte no llegue a los primogénitos de esas casas. Em, de ahí en adelante, todo varón primogénito de los israelitas tenía que ser redimido. El hijo mayor representaba a todos sus hermanos y hermanas. Su redención implicaba la redención de todos ellos. Ser el primogénito no indica que el hombre sea mayor que la mujer. De hecho, no tiene nada que ver con méritos del hombre. El simbolismo refleja y señala algo más importante. Dice que busquemos unos versículos que vienen allá abajo y los vamos a unir también, pero vamos a leerlos ahorita, ya ustedes después buscan cuál es cada uno, pero dice, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito, el hijo unigénito de Dios, el primogénito entre los muertos, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Cristo en todos. Si leen los versículos completos y el contexto se van a dar cuenta. Entonces, ahí lo que nos quiere resaltar es que Jesucristo es el primogénito, es el eterno Hijo de Dios, el primogénito de toda creación. Fue el primero en la creación, de hecho, dicen que todo fue hecho por Él y para Él. La Escritura explica que él precede la creación, que estaba antes de la creación, por eso es primogénito, y por lo tanto tiene autoridad sobre todo lo creado. Como el eterno primogénito, Cristo define la posición de primogénito. O sea, Él es el primogénito. La posición y el rol de un hombre primogénito en la cultura hebrea señala la posición y el rol de Cristo, como lo hace la posición del esposo en el matrimonio. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien, el varón fue el primogénito de la raza humana. El varón cargó el peso de la responsabilidad de la supervisión y bienestar de la familia humana. Él era el representante. Dios colocó el manto de liderazgo exclusivamente sobre sus hombros. El Nuevo Testamento confirma el hecho de que el estatus del hombre primogénito era importante y que tenía implicaciones permanentes para el liderazgo del hombre en el hogar y la iglesia. Entonces, esto no tiene que ver nada con méritos ni superioridad, sino con manifestar la gloria de Dios y la naturaleza de la relación de Cristo con la iglesia. Dios creó al varón para que sea el hombre de la casa, la cabeza de la familia. Él lleva la responsabilidad de la familia para señalar la relación que Jesús tiene con la iglesia, que es la familia de Dios. ¿Sí? Entonces dice,
Día 5. Bueno, en este vemos que este, el varón pues fue el primogénito, el primer varón, ¿no? El primero. Entonces, igual que Cristo es el primogénito. Por eso el varón tiene toda esa responsabilidad que Dios puso sobre su cabeza. Y nosotros estamos, el varón es cabeza de nosotros, o debería ser nuestra cabeza, porque Dios ya lo puso así, ya lo estableció así. Dice en Efesios 5 23 al 25 en la página 67, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vamos a pasar al día 5. Y ahí nos habla de un juego infantil donde dice que había hacían una montaña de nieve y el juego era pelear, subir la montaña y pelear unos contra otros hasta ver quién alcanzaba a llegar a esa posición y ese iba a ser el rey del castillo. El que lograba llegar hasta arriba primero era el rey del castillo. Decía, al terminar la pelea, uno prevalecía y el otro bajaba con golpes en los brazos, en las piernas y todo lleno de nieve, ¿no? Dice guantes, bufanda y todo lleno de nieve. Y con los brazos en alto, el niño que había logrado quedarse en la cima, presumía su victoria y se burlaba diciendo, yo soy el rey del castillo y ustedes no. Ustedes son unos perdedores y se reía, ¿no? Dice, este era un juego de niños, pero tristemente refleja la idea que muchos adultos tienen acerca de la autoridad. Las posiciones de autoridad se consideran que son las mejores posiciones y las más envidiables. Y eso lo podemos ver en todas partes, ¿verdad? Tristemente, en cualquier lugar, a veces desde la casa, en el trabajo, en la iglesia, en los ministerios, en cualquier lugar que haya una autoridad. Esos lugares de autoridad son peleados. Dice, todos quieren ser el rey. El rey está en una posición de importancia. El rey está en una mejor posición. El rey tiene más poder. El rey domina. El rey hace lo que quiere. Y tiene todos los privilegios y al rey todos le sirven. El rey tiene en poco a los demás, da órdenes a todos, señorea sobre todos, es arrogante, fuerza a otros a que atiendan sus caprichos, no se preocupa en absoluto por sus subordinados. En comparación con él, son todos unos perdedores. Tristemente esa es la realidad, ¿verdad?, de los seres humanos. Esta perspectiva distorsionada de la autoridad ayuda a explicar por qué tantas personas se escandalizan ante la sugerencia de que Dios asignó a los hombres una posición de autoridad en el matrimonio y en la iglesia. Si como tenemos esta idea que ha sido por años y años y todos traemos esto, ¿no? Que queremos ser el jefe, la autoridad. Entonces, por eso nos escandalizamos cuando nos dicen que el hombre es nuestra cabeza. Muchos sentimos como cuando no lo entendemos completamente, ¿cómo que el hombre es mi cabeza? ¿Cómo que le tengo que hacer caso? Entonces dice aquí, esta perspectiva distorsionada de la autoridad ayuda a explicar por qué, bueno, ya lo leímos, pero Jesús reprendió fuertemente a sus discípulos por ver la autoridad como un derecho a dominar o buscar sus intereses personales. Según las palabras de Jesús, esta perspectiva es una manera pecaminosa y pervertida de ver la autoridad. Si Jesús llamó la atención a sus discípulos, de hecho les dice, el que quiera ser el primero, tendrá que servir a todos los demás, ¿verdad? Dice, lee Marcos 10 35 al 45 y en el espacio siguiente resume la perspectiva de Cristo de cómo una persona en autoridad debe y no debe ver su posición. Jesús constantemente les decía a sus discípulos que que tenían que servir. Decía, pero no, con nosotros no va a ser igual. O sea, la sociedad es así, pero nosotros no vamos a ser así. Nosotros venimos a ser. Yo vine a servir, dice, y no a ser servido. Dice, en respuesta al pedido de Santiago y Juan de conocer su lugar en el reino de los cielos, Jesús les enseñó que la verdadera grandeza viene de servir.
y no de buscar egoístamente una posición de autoridad. Nadie hereda el derecho de reclamar una posición de autoridad. El Padre asigna tales posiciones. Jesús sabía esto, aún la autoridad de Cristo le fue delegada por Dios el Padre. Jesús les dijo cuando le preguntaron que dónde los iba a poner cuando estuvieran en el cielo, ¿verdad? Que si lo iba a sentar a uno a un lado y al otro. Entonces, ¿qué les dijo? Que él no era quien decidía eso, que lo decidía el Padre. Dice aquí, incluso la autoridad que a Cristo se le dio, se la dio el Padre, se la dio Dios. Entonces, nadie hereda el derecho de reclamar una posición de autoridad. Nadie, ni siquiera, o sea, ninguno de nosotros, ni siquiera Cristo. O sea, su posición fue dada por Dios. No la heredó ni nada. Entonces, no tenemos derecho a reclamar eso. La Biblia enseña que toda la autoridad le pertenece legítimamente a Dios. Cualquier autoridad legítima que las personas ejercen es otorgada por Dios y deben dar cuentas a Él por cómo la usan. Fíjense, si Dios nos da una posición de autoridad, si estamos en un lugar donde convivimos con personas que están abajo de nosotros, que están a nuestro cargo, igual en la familia, a nuestros hijos, dice que esa autoridad, tenemos una autoridad con nuestros hijos, las que tenemos hijos. Algunas tienen autoridad con hermanos más pequeños o en sus trabajos. Entonces dice, esa posición de autoridad que tienes te la dio Dios y los hombres también, ¿no? En donde están y más su posición en el matrimonio, que es autoridad nuestra. Esas posiciones de autoridad las da Dios, Él no las dio, pero dice aquí también que nos va a pedir cuentas. Dice, y deben dar cuentas a Él por cómo la usan. Entonces Dios nos va a pedir cuentas de todo. La autoridad no debe usarse para beneficio personal ni como una demostración de poder, sino para servir obedientemente a Dios, que nos asignó la tarea de servir en dicha posición. La misma actitud que él mismo, que el mismo Cristo demostró, perdón. Dice que no la debemos utilizar para demostrar nuestro poder ni para nuestro beneficio, sino para servir obedientemente a Dios. O sea, cuando hacemos las cosas como Dios nos mandó a hacerlas, cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Servimos a Dios en esa posición que Él nos puso y lo debemos hacer, dice aquí, con la misma actitud que Cristo demostró, esa actitud de servicio, de humildad. Jesús enseñó que la autoridad no es una cuestión de derechos, sino de responsabilidad. Si tengo autoridad, tengo mayor responsabilidad. No tiene que ver con recibir, sino con dar. No tiene que ver con egoísmo, sino con abnegación. No está enfocada en uno mismo, sino en los demás. No es el derecho de exigir que nos sirvan, sino la responsabilidad de servir a otros. La autoridad es una responsabilidad de mucho peso que demanda una obediencia radical a aquel de quien proviene toda autoridad. Fíjense, la autoridad es una responsabilidad de mucho peso que demanda una obediencia radical a aquel de quien vino la autoridad. O sea, aquel que te la dio, como cuando nosotros tenemos un jefe en el trabajo, ¿no? Tenemos a alguien aquí arriba y te da una responsabilidad, te da una autoridad sobre otro. Es lo mismo. Tienes una responsabilidad, pero eso demanda una obediencia a ese otro jefe que te dio esa autoridad, ¿verdad? Tienes que obedecerlo porque si haces las cosas a tu modo, entonces no estás sirviendo bien a tu jefe. Es así. La escritura advierte a aquellos que están en dicha posición que recibirán mayor condenación. Quiere decir que nos van a pedir cuentas de todo, ¿verdad? Jesús quería que sus discípulos comprendieran que la verdadera grandeza no está determinada por qué tan alto se encuentra una persona en la escala jerárquica. No tiene nada que ver con cuánto poder ejerce una persona. Por el contrario, tiene que ver con cuánta humildad se somete una persona a Dios y sirve a otros. Y viene una pregunta, dice, ¿de qué manera la perspectiva de Cristo sobre la autoridad contrarresta la idea de que los hombres pisoteen, dominen o abusen de sus esposas o de que usen su posición de autoridad para beneficio propio? ¿Verdad? Ahí nos podemos dar cuenta
Como ahorita decíamos, qué padre que los hombres fueran así como estábamos leyendo todo, ¿verdad? Que el hombre viviera su diseño original con el que Dios los creó. Qué bonito, qué bien. Sería fantástico para nosotras, ¿verdad? Y llegábamos a un momento donde vimos que él era nuestra cabeza. Y ahí como que decimos, ay, como que el hombre es mi cabeza. Pero ahora con esto que estamos leyendo, estamos viendo que eso, o sea, el que el hombre sea nuestra cabeza, es una responsabilidad para él de una obediencia extrema al Padre, de una obediencia extrema a Dios. Si el hombre hiciera las cosas obedeciendo a Dios, todo sería muy diferente, ¿verdad? Dice aquí, no dice de qué manera la perspectiva de Cristo, o sea, como Cristo nos muestra las cosas como se las mostraba a sus discípulos, de qué manera contrarresta la idea de que los hombres pisoteen, dominen o abusen de sus esposas. Muchísimo, ¿no? Contrarresta esa idea porque realmente Dios no les da esa autoridad para que hagan ese abuso de poder, ni que pisoteen a nadie. Al contrario, dice aquí que esa posición es para servir a otros, para usar su autoridad para dar, decía, no es para recibir, es para dar. Entonces, dice, hoy en día la masculinidad se encuentra en crisis. En los últimos años, un elevado número de recursos seculares ha llamado la atención al tema. En artículos como, fíjense, los artículos que están saliendo ahorita, ¿no? El fin de los hombres, la decadencia de los hombres, la muerte de los machos. Y en libros con títulos como, ¿tienen algo de buenos los hombres? Compórtate como un hombre. O cómo ha convertido a los hombres en niños el auge de las mujeres. Sí, entonces estamos ahora sí que como humanidad pisoteando a los hombres, ¿no? Acabando con la masculinidad. Esta tendencia editorial revela que la sociedad está sintiendo profundamente la desintegración de la masculinidad. Hay un reconocimiento creciente de una falta de proliferación de los hombres. El entorno cultural, ideológico y económico de hoy no muestra lo mejor de ellos. Aún los no cristianos están llamando a los hombres a comportarse como hombres. De acuerdo con la Biblia, la masculinidad y la feminidad son condiciones esenciales, no secundarias de nuestra personalidad. Tristemente, en el intento de proveer la igualdad entre hombres y mujeres, nuestra cultura ha despreciado la importancia excepcional de cómo Dios nos creó. En consecuencia, ahora tenemos a toda una generación que tiene poco sentido de la belleza y el valor y la importancia de los dos géneros, ¿verdad? Como dice el pastor John Piper, en la actualidad la confusión sobre el significado de de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia de esta confusión no es una armonía libre y feliz entre personas de libre género, que se relacionan sobre la base de capacidades abstractas. Las consecuencias son más divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, mayor incomodidad social, más dolor emocional y suicidios que vienen acompañados de la pérdida de identidad dada por Dios. Fíjense, todo eso ha traído el pecado. El pecado y todo este movimiento cultural, ¿verdad? De que ya no importa todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios creó, que era hermoso, que veíamos ahorita en las primeras páginas, que decimos, wow, qué padre que el hombre fuera así, qué bien que todos los hombres fueran así, ¿verdad? Y ahorita decimos de los hombres, pero la siguiente semana vamos a ver cómo era la mujer ideal, cómo Dios había creado a la mujer, cuáles eran esas características que Dios quería que las mujeres tuviéramos y en qué aspectos nos dio esa inclinación, como decía aquí, para que funcionáramos de una mejor manera la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, la siguiente semana nos toca, a ver qué tal. Dice, toda esta semana hemos estado estudiando sobre el diseño de Dios para el varón. Dios ha creado al varón con la responsabilidad única de guiar, suplir las necesidades y proteger. Esto no quiere decir que el varón deba ser el rey del castillo
o asumir una posición más favorable que la mujer, sino que el liderazgo y la provisión, la protección y la iniciativa responsable son vitales e indispensables para el hombre que Dios creó. La definición de John Piper sobre la masculinidad lo resume muy bien. Dice, el aspecto central de la masculinidad madura es el sentido de una responsabilidad benévola para guiar, proveer, proteger a las mujeres adecuadamente según las diversas relaciones del hombre. En otras palabras, la manera como el hombre se relaciona con su esposa, con su hermana, con sus hijas, con sus colegas, con sus amigas podrían variar porque son diferentes, ¿verdad? Pero todas esas relaciones reciben información e influencia de quién es él como hombre. La masculinidad significa que él acepta una responsabilidad benévola para ofrecer una adecuada guía, provisión y protección a las mujeres que lo rodean. Entonces, dice, al reflexionar en el estudio de esta semana sobre la masculinidad bíblica, ¿qué cosas aprecias del diseño divino de Dios para los hombres? Qué cosas aprecias? ¿Cómo lo puedes apreciar ahora que lo conoces? Ahí le vas a notar, ¿sí? ¿Qué cosas te gusta? O sea, que viste que dice, sí es cierto, si el hombre fuera así, este, está perfecto como Dios lo diseñó, ¿verdad? Qué cosas pudimos apreciar? Haz una lista de los hombres que Dios ha puesto en tu vida, padre, hermanos, esposos, hijos, pastores, empleados, compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Pídele al Señor que bendiga a estos hombres y les dé gracia para ser los hombres que Él creó. Agradece al Señor por los hombres de tu lista que muestren el corazón y el carácter de Cristo al ser fieles proveedores y protectores y que ejercen su autoridad con la humanidad, ¿verdad? Nos anima a hacer una oración por todos los hombres que conocemos, que tenemos a nuestro alrededor y pedirle a Dios que los bendiga, ¿verdad? Ahorita la vamos a hacer. Ahorita la vamos a hacer de una vez. Vayan pensando quiénes son esos hombres a su alrededor y vamos a orar. Con esto terminamos. Vamos a orar para hacer despedidas y ahorita nos despedimos, ¿sale? Padre, te damos tantas gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy, Señor. Gracias por usar mi boca para llevar este mensaje tan importante a mis hermanas, Señor. Te pido por cada mujer que lo va a escuchar después. Te pido por cada una de las que estamos aquí presentes, Señor, desde nuestras casas, queriendo aprender más y más de ti, Señor, para poder honrarte, para poder darte la gloria y la honra solo a ti, Señor, como tú lo mereces. Gracias, Padre, por la paciencia que tienes para cada una de nosotras, Señor. Gracias por amarme, gracias por amar a mis hermanas, por protegernos, por cuidarnos, por ser ese Padre amoroso, Señor, que nos enseñas con paciencia, que nos guías. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por estar aquí siempre, Señor, por no abandonarnos, porque a pesar de cómo somos, Señor, de cómo fuimos pecadores, tú nos amaste, tú nos buscaste, Señor, y nos trajiste con lazos de amor hasta ti. Te pedimos, Señor, que nos tengas paciencia, que no te rindas con cada uno de nosotros, Señor, y con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros seres amados, Señor, que tú los alcances, que llegues a cada uno de ellos, Señor, y que lleguen a conocerte, que lleguen a apreciarte, Señor, como solo tú mereces, que puedan conocer esa perla de gran valor, Señor, y que puedan acercarse a ti con diligencia, Padre, con obediencia, con humildad, con una actitud de reverencia hacia ti, Padre, conociéndote, sabiendo que solo tú la mereces, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, y te pedimos que nos bendigas, que bendigas a cada familia aquí representada, que tu favor esté sobre nosotros, Señor, y que podamos llevar las buenas nuevas a otros. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias a todas por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Compartan esto con alguien más. Si tienen algún comentario o alguna duda, escríbanos ahí en el chat también y con gusto les contestamos.